Buenos días. El día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Jesús Salazar Rojas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, analista político y autor también del libro Transición Mexicana, Realidad o Utopía. El día de hoy el tema a tratar es la libertad de expresión en México y el panorama de esta. Entonces, iniciamos, no sé qué le parezca. Eh, Este, Encantado de la vida, muy buenos días, Sebastián, y por supuesto a quienes nos honren siguiendo esta grabación. Y pues yo encantado de la vida de charlar contigo sobre este tema que de manera intrínseca es apasionante. claro que sí. Bueno, pues hablando de lleno sobre el tema de la libertad de expresión en México, ¿cómo se ve desde la óptica de una persona con recorrido en esto que es el periodismo en México, la libertad de expresión, sobre todo tomando en cuenta pues el sexenio actual, el de Andrés Manuel López Obrador? Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Mira, de entrada, pues el tema de la libertad de expresión como tal, de manera inherente, resulta siempre controversial, pero también es interesante. A mí me gusta siempre sintetizar con una expresión de Winston Churchill, cuando él hablaba de que nos había costado sangre, o en ese contexto había costado sangre, sudor y lágrimas, los avances que en aquella coyuntura de la Segunda Guerra Mundial se habían suscitado. Y hago esta analogía porque de alguna u otra manera en México esto ha representado, ¿no? Literalmente desde mi punto de vista, el garantizar un derecho fundamental como es la libertad de expresión ha tenido sus bemoles y desde luego que se han dado cambios, por supuesto, que corresponden a diversas circunstancias históricas. No es lo mismo hablar, obviamente, de la libertad de expresión desde su surgimiento como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la época de la Revolución Francesa, que hablar obviamente de la libertad de expresión en la coyuntura actual que vive este país, ¿no? Cuando yo me refería precisamente a esta frase de Winston Churchill, es porque desafortunadamente costó la vida de mucha gente, costó el encarcelamiento de diversos periodistas, la desaparición de defensores de derechos humanos, en fin. Y en ese sentido, pues obviamente los medios de comunicación y el México, por ejemplo, para no irnos tan lejos del 68 a nuestros días, nada tiene que ver, ¿no? Realmente había un autoritarismo totalmente presente hacia los medios de comunicación. De hecho, no había una pluralidad de los mismos, ¿no? Recordemos que solamente había ciertos espacios para la prensa escrita y que en ese contexto, pues bueno, eran pocas las opciones, ¿no? Precisamente hablando de lo que es la libertad de expresión, podríamos contar solamente con publicaciones en ese entonces como Excelsior, ¿no? En una época brillante de un Julio Scherer y todo un equipo que traía detrás de él, como un Vicente Leñero, Miguel Ángel Granados Chapa, Froilán López Narváez, en fin. Sin embargo, para el gobierno de esa época eran unos años difíciles, eh, tener el antecedente de un Díaz Ordaz y posteriormente un Luis Echeverría, que de alguna otra manera orillaron a un amplio sector de jóvenes precisamente a buscar otros espacios, ¿no? Para poder expresarse ante esta falta de libertad de expresión. ¿A qué me refiero a otros espacios? Es cuando surge la guerrilla, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. La izquierda precisamente vivía en la clandestinidad, no tenía un registro, obviamente, de carácter oficial, no aparecían en las boletas. Desde luego, esa elección en la cual Luis Echeverría llega a la presidencia, pues es muy sui generis, porque prácticamente participa sin competencia alguna. Se da ni más ni menos que el famoso golpe a Excelsior, ¿no? ¿A qué me refiero por el golpe a Excelsior? Pues bueno, fue ni más ni menos que el crear todo un entramado por parte del gobierno federal para que saliera la gente allegada a Julio Scherer García, que definitivamente marcó un hito dentro del periodismo, pero sobre todo por la crítica hacia un régimen tan duro, tan autoritario como lo representó tanto en la época de Díaz Ordaz, de manera muy específica cuando sucede
este acontecimiento en la época de Luis Echeverría. En ese sentido, insisto, hablábamos todavía de los presos políticos, hablábamos de que lógicamente no había medios de comunicación plurales. Yo recuerdo que en algún momento le preguntaban a Ríos, ¿no? Cómo eran las entrevistas en esa época, y él decía de una manera irónica, ¿no? Cómo era su estilo irónico, pero a la vez inteligente, que se le solía preguntar al presidente de la República que por qué era tan guapo y tan patriota, ¿no? De hecho, también se hablaba de tres grandes figuras intocables, ¿no? Por una parte, el presidente, la Virgen de Guadalupe y el ejército mexicano, ¿no? Porque de alguna u otra manera representaban íconos de este país, pero sobre todo figuras intocables. Y en ese sentido, pues bueno, la prensa escrita, ¿y por qué me refiero a la prensa escrita? Porque era básicamente las principales opciones o los principales espacios en los cuales los ciudadanos, los lectores, obviamente, se podían acercar para crearse cierta opinión pública. Esto ha venido avanzando, desde luego, ha ido cambiando afortunadamente el país para bien. Se crean estos procesos electorales como en 1988, ¿no? Donde por primera vez la oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas pudo haber llegado a la presidencia de la República. Paradójicamente se da un fraude electoral en el cual, curiosa o paradójicamente, valga la redundancia, como ya lo había mencionado, uno de los artífices fue Manuel Bartlett en su calidad de secretario de Gobernación. Y bueno, los espacios de la prensa seguían de alguna u otra manera restringidos para este tema de la libertad de expresión, ¿no? En ese entonces, pues bueno, dentro de lo que es la prensa escrita, habían expresiones solamente como el periódico La Jornada, que tuvo como antecedente el 1+1. Recordemos que solamente había una televisora en términos comerciales, hablando, por supuesto, que era Televisa, ¿no? Que tuvo como antecedente el Telesistema Mexicano, y donde en su momento uno de sus dueños, el denominado Tigres Carrera, dijo que él era un soldado del PRI. Tú hacías alusión con relación al tema eh, de lo que es la libertad de expresión, el panorama de la libertad de expresión en la actual coyuntura y en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una cosa curiosa, eh, porque en ese sentido no podemos hablar definitivamente que estemos viviendo escenarios o episodios como los que en su momento acontecieron desafortunadamente en este país. En medio de este escenario, a grandes rasgos que dibujé, si se me permite la expresión. Sin embargo, se han dado episodios de franco autoritarismo, de cierta censura velada. ¿Y a qué me refiero, no? También esto resulta una cuestión un tanto paradójica. López Obrador, entre otras cosas, se ha destacado por ese activismo en su momento, en los años más complicados que le tocó vivir. Por ejemplo, me refiero al año de 2006, cuando pierde la presidencia en, esta, en este proceso electoral con Felipe Calderón por menos de un punto porcentual, ¿no? Fue un proceso electoral sumamente controvertido, pero sobre todas las cosas, porque hay que decirlo también abiertamente, el aparato mediático estaba del lado del candidato del PAN, en este caso Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué hago esta reminiscencia? Hago esta evocación, porque era la época en la cual Andrés Manuel López Obrador se quejaba, y con justa razón, precisamente, de cómo se volcaba el aparato mediático en su contra, ¿no? De hecho, recuerdo un texto muy interesante que escribió Héctor Díaz Polanco, que tituló La cocina del diablo, y que fue donde él nos narra esta parte desafortunada que asumieron ciertos medios de comunicación, de manera muy particular los medios electrónicos, Televisa y Televisión Azteca, para desacreditarlo, ¿no? Incluso recordemos esas campañas negras, ¿no? Que solieron presentarse en esos momentos. Y haciendo precisamente ese comparativo, ¿por qué lo menciono? Porque ahora la parte que a título personal a mí me preocupa, y lo señalé en algún momento desde el inicio de la actual administración, en un evento en el que me invitaron, eh, era preocupante esta, vamos a llamarlo así, esta postura un tanto intransigente y autoritaria que mostraba ya en su momento, ya como presidente electo y posteriormente como presidente en funciones como tal, López Obrador. ¿En qué sentido, no? Con los medios de comunicación que no estaban de acuerdo, o con los periodistas que disentían
o disienten al día de hoy respecto a sus posturas. Esa es una situación preocupante. Ahí no podemos hablar de una censura abierta, pero sí desafortunadamente de una postura que limita también a la prensa, que limita la pluralidad de voces, la pluralidad de ideas. No podemos tener el país de un solo hombre, ¿no? De hecho, precisamente ejemplos de esta naturaleza se dieron con periódicos como el Reforma e incluso con la prensa extranjera, como fue el caso del Financial Times en algún momento con El País, en donde estuvo en desacuerdo con todo lo que se señala, ¿no? Ahora bien, en este terreno también resulta para mí algo curioso lo que sucedió, por ejemplo, con la agencia, la principal agencia del Estado mexicano, que es Notimex. Un caso muy curioso con su titular, que es San Juana Martínez, una destacada periodista eh, que desafortunadamente, y utilizo este término, le dio un viraje total y completo a su postura. Siempre fue clara en torno, pues, en contra del autoritarismo, en contra de la violación a los derechos humanos. Ella escribió incluso un libro muy polémico que se tituló Manto Púrpura, que tiene que ver con trastocar ni más ni menos eh, de fibras muy delgadas de la alta jerarquía católica y en el tema de la pederastia. Y desafortunadamente, llegando a Notimex, intentaron una serie de violaciones de derechos humanos, despidos injustificados, incluso una postura en la cual se amedrentó a ciertos trabajadores para que renunciaran, ¿no? Esto no lo podemos llamar abiertamente, o la pregunta es si se le podría llamar una censura, ¿no? ¿Cómo lo podríamos definir? O sea, si bien es cierto que no, entre comillas, eh, se les condenó de manera directa, pero sí, definitivamente fueron posturas en contra de estos trabajadores realmente muy radicales, insisto, en las cuales se vulneraron sus derechos humanos, pero sobre todo esta capacidad para poder disentir. Esto no tendría que haberse dado, sobre todo en un gobierno que se jacta de ser de izquierda, ¿no? Entendiendo esta geometría política en defensa de los derechos humanos, en defensa de la tolerancia, de la pluralidad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué otros aspectos te puedo señalar con relación a esta administración y que tienen que ver con la libertad de expresión? El hecho de lo que aconteció con la revista Nexos, por ejemplo, ¿no? La revista Nexos es un referente de lo que representó el debate político intelectual en los medios de comunicación al lado de la revista Vuelta. ¿Por qué menciono estas dos publicaciones? Porque precisamente, por un lado, estuvieron presentes en la revista Nexos este grupo de intelectuales de izquierda, curiosamente, que en su momento se aglutinaron para tener una visión y un análisis de un país precisamente ávido de espacios y de medios de comunicación en los cuales se encontrara una crítica, en donde se buscara también el balance en torno a lo que se vive en este país, pero sobre todo una fiscalización de los actos públicos y sobre todo encontrar ciertos contrapesos del poder. Y de lo mismo sucedió con la revista Vuelta, que en su momento encabezó Octavio Paz y que después se transformaría en Letras Libres, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con la revista Nexus? Bueno, pues ni más ni menos la Secretaría de la Función Pública pues decidió que pues no circulara esta publicación durante 2 años. Esto, pues, desafortunadamente por supuestamente presentar información falsa con relación a la contratación en el IMSS. Y aquí nuevamente la pregunta es si realmente este fue el meollo del asunto o si tendría que ver con una eh, especie de reducir estos márgenes de su libertad de expresión por ser una revista crítica, ¿no? Aquí la idea no es tampoco ser insidiosos, no ser tendenciosos, porque uno de los aspectos centrales precisamente también que tiene que ver con la construcción de un régimen democrático es el hecho de evitarnos el convertir a los medios de comunicación en una mediocracia, ¿no? Acuñando un término del doctor Raúl Trejo del Árbol. Sin embargo, queda precisamente este interrogante de lo que sucede con esta revista. Está el tema obviamente, de Notimex, que también señalé, pero también está el otro lado que tiene que ver con la publicidad, ¿no? La actual administración y en su momento precisamente
el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, eh, tuvo a bien criticar siempre esta, vamos a llamarla así, relación, si se me permite la expresión, perversa entre medios de comunicación y políticos. Resulta que tiene ciertos medios de comunicación un tanto consentidos. Esto no es una novedad. Ha sucedido con regímenes priistas, regímenes panistas, perradistas a nivel local, obviamente, porque nunca han llegado a la presidencia de la República. Y en esto pues nos vamos a datos duros, ¿no? En lo que va simplemente del año 2019, eh, se han gastado 252 millones de pesos de publicidad. Hay una ley de comunicación social que precisamente en la cual se establece, y fue una de las innovaciones de la cuarta T, en la cual se establece que no se puede gastar más del 25% de lo estipulado para gastos por parte del gobierno federal en este tenor. Y aquí es precisamente la pregunta, ¿no? Hasta qué punto entonces estamos dejando atrás prácticas del pasado? Esto, si se nos pregunta si tiene que ver con libertad de expresión o no, yo pienso que definitivamente sí. La publicidad siempre ha sido un elemento para privilegiar a ciertos medios de comunicación, pero sobre todo dejándonos atrás de posturas timoratas para ser partícipes de criterios editoriales a favor precisamente de quienes de alguna u otra manera se convierten en nuestros clientes, ¿no? Está otro tema que es, que es una cuestión muy interesante, pero a la vez también un tanto preocupante, un tanto triste, si lo vemos también de ese lado, y tiene que ver con el asesinato de periodistas, ¿no? El Estado cuenta con instrumentos para la protección precisamente de los comunicadores en diversos ámbitos, desde la propia Fiscalía General de la República, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lógicamente hay organismos en los cuales están agrupados diversos periodistas, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, cuya finalidad es defender la integridad y los derechos de los periodistas. Y al día de hoy, y bueno, iban cinco el día de ayer, nos enteramos lamentablemente de otro desafortunado suceso. Se sumó el sexto periodista asesinado en este sexenio. Igual y podríamos pensar que seis no son nada, ¿no? Pero realmente la cifra es desafortunada. Puede ser uno, pueden ser dos, tres, 100, ¿no? Ojalá nunca sea el caso, porque desafortunadamente México, después de Siria o Afganistán, es el lugar más peligroso para ejercer esta actividad del periodismo, lo cual es sumamente preocupante. Y también lo traigo a cuento porque, si bien es cierto, cuando hablamos del asesinato de un comunicador, de un periodista, definitivamente que tiene que ver con la parte de la libertad de expresión. Una vez comentado esto, lo que a mí me interesaría es el hecho de que aún queda un largo camino pendiente por recorrer en este sentido, sobre todo en la parte no solamente de los mecanismos reales y eficientes para la protección de los periodistas, porque algunos de ellos, como fue el caso de Francisco Valdés, quien fue el director de Río 12, allá en Sinaloa, pues bueno, desafortunadamente perdió la vida. Y en medio de un, entre comillas, aparato de seguridad. Entonces, el tema es amplio, el tema no se puede dirimir, no se puede discutir lógicamente de una manera obviamente breve, pero mucho menos de una manera irresponsable. Esto que he estado mencionando son algunas de las aristas que yo veo en lo que va del presente sexenio y pues, evidentemente que el escenario nos sigue dando para una discusión más amplia, ¿verdad? Sí, efectivamente, de hecho, encaminado justo a esa temática, lo siguiente que le iba a preguntar era en materia legislativa, ¿cuáles eran los retos que tenía este Ok. país? Lo mencionaba, de hecho, en el libro de Transición Mexicana, en realidad, se mencionaba que se deben de proteger distintas para el ejercicio noticioso, para el ejercicio nativo en México.
Este, sin embargo, hemos visto a lo largo de los últimos años casos de mexicanos exiliados. Por ejemplo, sobre lo que usted comentaba de los asesinados, según información de El Economista, del 2 de diciembre de 2018, tan solo 17 asesinatos. Entonces, ¿cuáles son los retos para las autoridades en la protección de este derecho tan importante, pues, tan primario en cuanto a la libertad de expresión? Sí, Sebastián, lo que tú comentas es una penosa realidad de que aún viven en el exilio diversos periodistas, precisamente porque no se han sentido con las respectivas garantías para desarrollar su trabajo en este país. eh, y lógicamente, digo, no podemos, en este caso, responsabilizar a la actual administración. Esto viene ya de hace algunos años. Y en cuanto al terreno que se debe de avanzar, aquí por una parte, bueno, es algo bien curioso. Se cuenta, y como lo mencioné hace un momento, con ciertos mecanismos de defensa hacia los periodistas, ¿no? ¿A qué mecanismo me refiero? Bueno, desde la propia Fiscalía General de la República cuenta con un programa de protección para el desarrollo de esta actividad. Evidentemente, bueno, la propia Constitución señala, ¿no? Que en su artículo sexto, que no se puede, bueno, no lo estoy citando textualmente, lo que señala el artículo sexto, pero bueno, desde ahí se refiere, ¿no? Y el hecho de garantizar el libre ejercicio de los periodistas, incluso en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, también se plantea esta necesidad de protegerlos. ¿Cuál podría ser aquí el principal mecanismo? El principal mecanismo tiene que ver desde mi punto de vista con el hecho de generar, pues obviamente, un mayor espacio de tolerancia, un mayor espacio de pluralidad dentro de los propios medios de comunicación, pero también por parte de quienes forman parte del Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano, desde el momento mismo que proteja y garantice la libertad de expresión de este país y de quienes obviamente están o estamos involucrados en emitir opiniones o en generar cierta información, desde ese momento habrá un escenario eh, más proclive a la seguridad de los propios periodistas, ¿no? De hecho, yo creo que la principal arma en contra de todos nosotros es, incluso me atrevo a decirlo, entre el propio gremio, entre la propia desacreditación que hay de un medio para otro, ¿no? En cuanto a esta falta de intolerancia. El crimen organizado, evidentemente que es un aspecto ineludible en esta conversación, porque tiene que ver precisamente con estos grupos que poseen un poder enorme para desafortunadamente amedrentar a cualquier comunicador. Sin embargo, a mí me parece que el principal peligro viene desde desde los propios niveles de gobierno, desde los propios comunicadores. Si algo se tuviese que legislar, desde mi punto de vista, tendría que ver con la parte de seguir garantizando y ampliando precisamente estos márgenes de libertad, obviamente de una manera responsable, ¿no? No se puede ejercer el periodismo, no se puede ejercer una actividad para informar o para comunicar también de una manera desmesurada, ¿no? Tenemos ejemplos muy notorios de lo que esto representa, incluso en la época al inicio de la pandemia, lo vimos con Javier Alatorre, ¿no? Cuando prácticamente desafía al gobierno mexicano y cuando palabras más, palabras menos, le pide pues a la gente, a los ciudadanos, que salieran, ¿no? Esto realmente estaba señalando el gobierno, no era realmente una situación de peso, de peligro. Esos mismos aspectos, y qué bueno que lo comenta, estaba revisando y también en el libro se comenta que en algún punto en los medios televisivos se estaban
Cedillo financiado por... Y por ejemplo, hablando hace unos instantes, usted citaba el evento, el desafortunado evento de la censura este diario, importantísimo en Latinoamérica, donde personajes como Vicente Leñero, por ejemplo, autor de Los Periodistas, donde justo narra esta situación de censura, no se le da lugar. ¿Qué tal es esa práctica? Porque de hecho me gustaría pensar que no estamos en las mismas, pero te podría decir que las grandes televisoras siguen controlando esa información y siguen sin ponerla a la vista de tanto el público, ¿no? En general. Exactamente, es algo que yo siempre he comentado, Sebastián, a pesar de la irrupción de las redes sociales, eh, es muy curioso, ¿no? Pero desafortunadamente la televisión sigue jugando un papel preponderante, no solamente en la parte de influencia, sino también de control y ejercicio político en este país, ¿no? ¿Cómo ha sido tal la influencia? Al día de hoy hay diversos analistas, no solamente en este país, sino en el ámbito internacional, que han llamado la atención sobre esta situación, sobre esta problemática, ¿no? De hecho, desde una época de Popper, se hablaba ya del hecho de controlar a la televisión, porque de lo contrario, esto iba a ser desmedido, ¿no? ¿Qué sucedió en Italia con un Berlusconi, aquí mismo en Televisa, ¿no? Lo que aconteció con declaraciones tan desafortunadas como en su momento la quiso Azcárraga, ¿no? Cuando señaló que la televisión era para los jodidos. Y lo decía en ese sentido, ¿no? Precisamente de ese poder que tenía de penetración, pero sobre todo para manipular y manipular circunstancias. Está el caso de un Giovanni Sartori, ¿no? Que también nos ha hablado de una sociedad teledirigida, precisamente por este papel preponderante que tiene la televisión y sobre todo porque también hay que decirlo claramente, vivimos en medio, no solamente en México, sino a nivel global, en medio de una desigualdad total, de tal manera que son pocas las personas aún que pueden tener el privilegio de tener acceso al Internet. Y esa es otra de las grandes paradojas en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? La propia Constitución nos habla de que, bueno, todos tendríamos derecho a hacer uso precisamente de este servicio del Internet. Entonces, eso es algo que es una simple utopía, es algo que desafortunadamente nosotros no vivimos como tal y en ese sentido el poder de la televisión sigue siendo preponderante y lo seguirá siendo definitivamente y sobre todo en un país como el nuestro donde en ese sentido la competencia sigue siendo escasa, solamente hay una tercera cadena de televisión, el tema de las concesiones aún desde mi punto de vista habría que mejorar precisamente la distribución de las mismas, ya no tiene el control, obviamente, el gobierno como antes sucedía, ahora se da a través de órganos constitucionales autónomos, en este caso a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual es un grato avance. Sin embargo, lo vamos a ver de nueva cuenta en este proceso electoral que de hecho ya inició y que el próximo año, bueno, entrará en su parte más efervesciente. Hablaba usted de avances en este aspecto, en este apartado. También hablaba un poco de la apertura entre los medios de comunicación y también las autoridades, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco abarcar el tema de las conferencias matutinas, estas llamadas mañaneras, ¿qué tanto han representado en cuanto al avance entre esa comunicación entre medios, entre las autoridades, pero sobre todo en difundir esta información al resto del público, para que esta información no se vea cortada por los medios convencionales o tradicionales y qué tanto se ha detenido ese mismo avance por otros motivos externos? Ok, el ejercicio de las denominadas mañaneras eh, ha sido interesante, de hecho eh, es un ejercicio que desde que el actual presidente de la República estaba como jefe de gobierno y que obviamente no se les denominaba como tal, pero
mantenía esta estrategia interesante. ¿A qué me refiero de interesante? En el hecho de que no tenía que depender al 100% de generar una información a través de algún otro medio de comunicación o a través de algún otro determinado intermediario, si se le puede llamar de alguna otra forma, y estos flujos de información, bueno, los ha generado de manera directa. En ese sentido, resultó o ha resultado interesante este ejercicio. Sin embargo, desde mi perspectiva, también está en medio de un modelo que puede desgastarse en, en un futuro no muy lejano. ¿A qué me refiero de no desgastarse? Porque si bien es cierto que es interesante la interlocución que se da de manera directa con los medios de comunicación, llega un momento en el cual hay mucha rispidez, aparte de esta rispidez también, una desinformación por parte también de ciertos representantes de los medios de comunicación al momento de estar ahí presentes, de tal manera que se vuelve un diálogo de sordos, ¿no? Como dirían por ahí coloquialmente. Por otro lado, tenemos a un vocero que desafortunadamente también, digo, con el debido respeto, no ha tenido un protagonismo en ese sentido como tal, ¿no? Y no por protagonismo me refiero al hecho de que él sea una persona que tenga que tener injerencia eh, en cuanto a las directrices de la política de comunicación en torno al gobierno, la comunicación gubernamental, sino en el sentido de que desafortunadamente ha resultado ser un personaje, dirían por ahí, gris, en el cual pues nosotros básicamente no lo vemos, no sabemos cuáles son en ocasiones las posturas realmente concretas del gobierno federal, es decir, no hay una directriz en la cual veamos esta coordinación por parte del jefe del Ejecutivo y por otra parte de sus colaboradores. Incluso hay un momento en el cual yo así lo veo, que es desafortunado solamente la postura del presidente de la República sale a la luz pública, ¿no? De pronto los miembros del gabinete resultan ser secundarios. Definitivamente, es interesante, vuelvo al tema, el presidente de la República asuma esa responsabilidad, pero no puede ser omnímodo, ¿no? Ese es el tema, no puede ser omnímodo. Y por otro lado, pues bueno, dentro de esos esquemas de comunicación, no se le puede delegar a una sola persona, en este caso al presidente de la República, que él también responda a todo. Y por otro lado, también ser claros que hay medios de comunicación eh, tienen a algunos representantes, no estoy señalando que todos, no estoy generalizando, pero que de pronto también promueven desinformación más allá de establecer, obviamente, un flujo de información que sea correcto. Entonces, como ejercicio ha sido interesante, fue innovador, desde luego, al día de hoy aún sigue siendo una manera muy práctica, muy funcional, precisamente de día con día ir conociendo los diversos asuntos que se presentan en este país, pero por otro lado, insisto, el riesgo consiste en un desgaste y sobre todo en la polarización que se sigue dando y también en la desinformación, hay que decirlo, que de manera muy notoria se ha dado en diversos espacios y además con la intromisión de ciertos personajes que de pronto uno se pregunta qué hacen en esas mañaneras, ¿no? O cuál es su papel, o sea, me refiero de manera muy específica a, por ejemplo, a este señor, el denominado Lord Molécula, ¿no? Que no sabemos si de pronto es realmente un reportero, si de pronto es una persona que va a leer ahí ciertos discursos, en fin. Entonces, en ese sentido, al menos a mí me parecería pertinente replantearse este tema de la mañanera. No con ello significa que va a perder presencia el presidente de la República, no con ello significa que esté perdiendo una batalla frente a los medios de comunicación. De hecho, en otros países no se realizan esta clase de ejercicios y sin embargo no hay tampoco una uniformidad de comunicación, hay pluralidad de la misma, sobre todo se llega a donde tiene que ser precisa la información a la que hago alusión. Sobre esto mismo, ¿cuáles serían las alternativas o los caminos que debería de seguir en este momento tanto las autoridades
como también los altos, pues sí, las altas cadenas televisivas, quienes están a cargo de la información de verdad para combatir este estancamiento en cuanto a materia de libertad de expresión, para poder pues, hacer que eventos como los asesinatos o las censuras paren de una vez por todas y que no se sigan repitiendo casos los de Anabel, por ejemplo, eh, en futuros sexenios. Ya no hablemos tanto de sino en un futuro para combatir esta cosa. Ok, Sebastián. Sí, mira, como lo mencioné al inicio de nuestra charla, el camino por recorrer aún es amplio y en ese contexto, dentro de esto no es un paradigma, ¿no? El cual tengamos que seguir. Sin embargo, a grosso modo, pues por una parte, como yo siempre lo he insistido, ¿no? El Estado mexicano tiene, ¿cuál es el principal reto del Estado mexicano? Pues garantizar evidentemente el pleno ejercicio de la libertad de expresión, así como de la libertad de información, ¿no? El de la libertad de expresión porque es de manera intrínseca para todos los ciudadanos y la libertad de información pues de manera más específica va encaminada al tema de quienes de alguna u otra manera estamos involucrados en los medios de comunicación. Y esas garantías precisamente al día de hoy contamos, insisto, con un marco legal que definitivamente lo garantiza. Es lo que ha faltado desde mi perspectiva, el hecho de ser eficientes precisamente en la implementación o en poner realmente en la praxis estos ordenamientos jurídicos, ¿no? Porque de que existen precisamente estas garantías, ahí están. Ahora bien, por el otro lado de los periodistas, desde mi perspectiva, lo que se debe de seguir generando es una mayor profesionalización, que no nos olvidemos obviamente de la parte ética, esta parte deontológica, sumamente importante, que muchas de las veces se deja atrás, ¿no? Eh, Todavía tenemos esta parte de transgredir los denominados derechos de personalidad, en los cuales, pues bueno, hay diversos medios de comunicación que actúan de manera muy impune. Yo hablaba del término de la mediocracia, hace un rato que hablamos del término de la televisión en particular, seguimos teniendo una telecracia, seguimos teniendo este grupo de medios de comunicación que se comportan como poderes salvajes, que confunden espacios en donde, pues bueno, no son tribunales, donde no son los lugares adecuados o idóneos para dirimir ciertos asuntos de carácter público. Eso definitivamente significa un retroceso para la democracia de este país, pero también para la democracia misma de los medios de comunicación. Yo siempre he insistido en que diversos medios de comunicación aluden al hecho de seguir fortaleciendo la democracia en este país. Sin embargo, se comportan realmente como espacios totalmente antidemocráticos. Esa es la gran paradoja. Para mí tendría que ver también con esta parte de la propia autorregulación de los medios de comunicación, más allá de la regulación de los mismos que al día de hoy existe, como también existen garantías para el desarrollo de este trabajo. Y en ese contexto es lo que yo propondría. Eso hablando de los grandes medios, ¿no? Aquellos que, como decía Raisa Kapuscinski, construyen una segunda realidad. Pero hablando un poquito sobre la protección de estos, el ejercicio que debe de practicar una comunidad independiente y debe de ser, claro, siempre respetando las libertades de otros, cuál es pues sí, la tendencia que se debería de seguir cuando se es parte de los medios independientes. Sí, mira, ahorita que parafraseabas a Rachel Kapuscinski, pues continuando con una cita de él, debemos recordar que él también hablaba de que los cínicos no sirven para este oficio, ¿no? Es una de sus frases célebres y uno de sus textos también más emblemáticos. Y bueno, en efecto, más allá de los medios independientes que son importantes, yo creo que debemos de reforzar la parte de la pluralidad y la tolerancia dentro de los medios existentes que ya existen. Y por pluralidad precisamente me refiero al hecho de que aparecieran más propuestas en ese sentido, porque
esto va a coadyuvar al hecho de que, pues bueno, los ciudadanos nos veamos ante otras opciones y con ello evitar el hecho de que la información que se genera en este país solamente quede en manos de unos cuantos, ¿no? Y de unos cuantos me refiero porque también es otra cosa, desafortunadamente son grupos contados radiofónicos y televisivos que van de la mano de medios impresos y lógicamente ya de espacios en las redes sociales que acaparan, ¿no? Que generan un monopolio dentro de los propios medios de comunicación. Evidentemente, algo que le da sentido precisamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones es evitar esta parte, pero para mí tendría que ver con la irrupción de otros espacios en los diversos ámbitos. Lógico, esto no se va a dar de un momento a otro, porque también reviste modificaciones de carácter legal, pero sí sería muy sano para el propio ejercicio periodístico, pero también para el reforzamiento de la vida democrática de este país. Para ir cerrando, eh, a nivel mundial, la libertad de expresión, como ya mencionaba a usted, en otros países se ve coartada. ¿Qué tanto nos falta para estar al nivel de otros países? Y de hecho, pues, ¿cómo le gustaría cerrar con respecto a esto? Bueno, pues mi conclusión, Sebastián, con relación a esta charla, este panorama de la libertad de expresión y en el contexto internacional. En el contexto internacional, México realmente posee un lugar eh, realmente afable, y digo afable porque precisamente dicen que los comparativos son odiosos y simplemente lo tenemos aquí en nuestra propia región, ¿no? En ciertos países donde desafortunadamente no existe la libertad de expresión, donde no existe una pluralidad de medios de comunicación, donde no solamente en la parte impresa, sino en la parte obviamente de medios electrónicos, donde hay un avasallamiento al día de hoy por parte de sus respectivos gobiernos. Y para el caso concreto de México, en comparación al contexto global, mi punto de vista sería en el sentido de generar las condiciones, como lo comenté hace un momento, de que hubiese mayores opciones de medios de comunicación, porque México en ese contexto, si bien es cierto que ha avanzado en este terreno de una manera considerable, pues también nos encontramos situados en un aspecto también un tanto controvertido por el hecho de que somos también de estos pocos países en donde encontramos, como lo mencioné hace un momento, son pocos los dueños y además pocas, bueno, no pocas, pero las opciones que tenemos aún, a pesar de que son diversas, bueno, en comparación a otras partes del mundo, podríamos nosotros tener, y yo creo que sería lo más sano, una mayor pluralidad de voces, no solamente en los medios tradicionales de los que ya hablé, sino también ahorita en la parte de la irrupción en los espacios de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues un gusto, de verdad, haber tenido esta oportunidad. Le agradezco mucho. Y también agradezco a quienes tengan, pues quienes hayan dado seguimiento a este espacio. La verdad es que ha sido un placer y pues nos seguimos viendo y hablando. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sebastián, el gusto y el honor es mío, y pues también mi reconocimiento por tu ahínco y tu entusiasmo con estos temas. Muchas gracias a ti y por supuesto también a quienes nos hayan seguido a través de esta conversación. Muy amable, Sebastián. Excelente tarde.